que es el doctor Mauricio Giraldo. El doctor Mauricio es especialista en seguridad y salud en el trabajo y como les decía, vamos a tocar dos temas importantes hoy. Y les agradezco que si tienen alguna pregunta, por favor la dejen vía chat para ir tomando nota y poder ayudar a modular esta reunión. Vamos a ver dos temas muy importantes y es cómo es la ruta y qué hago con los pacientes que tengo con COVID en mi compañía. Y la segunda es un tema que es muy importante que lo tengan en cuenta porque nos lo está pidiendo actualmente la resolución, pues hace bastante rato, pero no lo hemos hecho, y es el tema de cómo investigamos una enfermedad laboral que ya tengamos calificada o que estemos en ese proceso de llegar a una enfermedad laboral. Estos son dos temas que a veces nos parecen álgidos trabajar. Le doy la palabra al doctor Mauricio. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias a Marta por la invitación y a ustedes pues por la presencia. La idea es que aclaremos, digamos, algunas duditas. COVID es una circunstancia en este momento que nos obliga a muchas cosas. A algunos de nosotros nos va a poner en esta ruta de investigar enfermedades laborales. Entonces, la idea es que quedemos muy claros, pero no solamente en que la resolución nos lo exige, sino que, como dice Marta, la resolución nos dio a las empresas una oportunidad y todavía no lo hemos entendido de pronto como una oportunidad y tal vez por eso no lo estamos haciendo juicioso. Entonces, la idea es que hoy demos un vuelco a la visión de lo que es la enfermedad, la investigación de la enfermedad laboral, porque puede ser para nosotros muy importante más adelante como empresas, pues poder hacer uso de esa opción que nos permitió la 1072. ¿Me confirman, por favor, si ahí están viendo la presentación? Sí, ahí la vemos. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a ver todo el tema del reporte de secuencia a seguir cuando tenemos un caso positivo de COVID al interior de nuestras compañías y la investigación de enfermedad laboral. Vamos a dar una vueltica por ese lado también por lo del COVID, pero vamos a hablarlo en términos generales. Lo primero es que tenemos que ser conscientes que si vamos a estar laborando, va a llegar un día donde vamos a tener nuestro primer caso de COVID. Eso va a ocurrir, tenemos que estar preparados, conservar la calma y seguir unos pasitos que nos van dando, digamos, desde la resolución 0666 y desde otros tantos documentos que vienen saliendo en esta, digamos, oleada que tenemos en este momento de legislación. Yo sé que no es fácil estar actualizado en este momento. Es una enfermedad que apenas lleva 6 meses sobre el planeta y de la cual estamos aprendiendo todos los días. Entonces es normal que cambien las cosas, es normal que en una semana nos digan no usen tapabocas y a la semana siguiente que sí, que en la primera semana nos hubieran dicho sí usemos guantes y ahora nos digan que no. Entonces tenemos que tener una mentalidad abierta porque esto apenas comienza. Entonces vamos a hablar primero de cómo vamos a hacer el reporte de casos COVID y de investigación de enfermedad laboral. Para empezar a hablar de la investigación de caso, perdón, del reporte de caso COVID, quiero que ustedes tengan claro dos términos. Escuchamos hablar del SARS-CoV-2 y escuchamos hablar de la COVID-19. El SARS es el virus, es el nombre del virus, SARS-CoV-2. La COVID-19 es la enfermedad que él produce. Digamos que un ejemplo muy claro y que ya todos manejamos en el ambiente es el tema del VIH y el SIDA. El VIH es el virus que genera la enfermedad y el SIDA es la enfermedad que éste produce. Entonces, cuando hablamos de COVID-19, estamos hablando de la enfermedad, de la neumonía con compromiso neurológico que afecta la parte respiratoria, del compromiso circulatorio y vascular que eso conlleva. Entonces, cuando hablamos de COVID-19, es la persona que tiene la enfermedad. Y esto es importante porque nos permite entender por qué en Colombia hacemos pruebas para detección de COVID. En Colombia no estamos haciendo pruebas para detectar SARS. Entonces, cuando ustedes mandan un trabajador para la casa sin síntomas o cuando una persona está en la casa sin síntomas, no le hacen la prueba, porque la prueba es para detección de personas con COVID. Esto implica que la persona tenga síntomas para realizarle la prueba. ¿Estamos? Bien. Entonces, este proceso del reporte nos lo define en la 0666 en dos puntos y nos habla de dos momentos diferentes. Y esto es lo primero que puede crear una confusión. Es responsabilidad de los empleadores, nos dice en el artículo 3,
reportar a la EPS y a la ARL correspondiente los casos sospechosos y los confirmados. Él nos dice ahí que es responsabilidad como empleadores ese reporte. Pero más adelante durante el protocolo nos dice que debemos reportar a la EPS y a la Secretaría de Salud las personas que tengan síntomas compatibles. Entonces, esa responsabilidad de reporte a la EPS y a la ARL no requiere una inmediatez. Yo puedo tomarme un momento para hacer eso. Pero cuando tengo una persona con síntomas al interior, sí debo hacer un primer reporte rápido a la EPS y a la Secretaría de Salud. El protocolo en el punto 6, donde nos dice reporte a la EPS y a la Secretaría de Salud, allí él lo que nos pide es reporte para que le digan qué hacer. Reporte para usted saber si esa persona la envía para la casa o si la envía para la IPS. ¿Por qué? Porque nosotros dentro del protocolo, todos nosotros, debemos tener un pedacito donde decimos qué hacemos si alguien nos llega enfermo a la empresa. En teoría, todos le hemos dicho a nuestros trabajadores, si usted está enfermo, no venga. Me llama, me contacta, me avisa, pero usted no tiene nada que hacer por acá. Pero hay trabajadores que todavía no han entendido ese tema. Y entonces llegan a la empresa tosiendo, pero le dije que no vine. Ay, pero es que esto es una gripita, esto no es nada. Y en este momento, pues, esa gripita puede ser sospechosa de un COVID-19. Entonces, tenemos que saber qué hacer. Yo ya no le puedo decir a un señor que me llegó con fiebre y con tos a la puerta de la empresa que se devuelva en transporte público. Ni le puedo decir a ese trabajador, no, coja un bus o váyase en la ruta con los compañeros, porque es una persona sintomática. Entonces, lo que me pide la resolución es cuál es su plan si esa persona llega con síntomas. O puede pasar también que un trabajador amanece bien, de pronto con alguna sensación rara, maluquito, pero se va a trabajar y llega bien. A lo largo del día va desarrollando su malestar y ya por allá a las 2 de la tarde le aparece fiebre, se nos maluquea y entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, aunque estamos haciendo todos muchos filtros para que no se nos presenten en la empresa personas con síntomas, debemos tener un plan para el momento en que se presente. Y si se presentan, nos dice el protocolo, debemos notificar en ese momento a la EPS y a la Secretaría de Salud para que nos orienten si la persona va hacia la casa o va hacia un centro de atención. Ya vamos a ver un poquito más adelante con base en qué definen para dónde se tiene que ir la persona. Y ya resuelta la situación, pues yo tengo que hacer una información a la EPS diciéndole, mire, señores, se va el señor Mauricio Giraldo para la casa, el señor está con fiebre, está con tos, y pues queda para su seguimiento. Los datos de contacto del señor son este, y esta es su dirección. Ya ellos se encargarán de contactar al trabajador y de hacer el seguimiento que corresponda, pero a nosotros nos corresponde dar un primer aviso a la EPS. Y también debo escribirle a mi ARL y decirle, señores de la ARL, Mauricio Giraldo, que es un representante de ventas, o Mauricio Giraldo, que es el contador o el operario de la línea 1, lo estoy enviando en el momento para la casa sospechoso de COVID. Esa es la notificación inicial. Vuelvo y les insisto, son dos tiempos diferentes, uno para saber qué hacer y otro ya para que se inicie el proceso de seguimiento con la persona. Antes de reportar a la EPS y a la ARL un caso, ¿cierto? Yo ya lo atendí, lo despaché, digamos que se fue para la casa. Antes de hacer el reporte ya formal a la EPS y a la ARL, yo tengo que hacer unos ejercicios importantes. Que a ustedes les digan por el WhatsApp, ve, jefe, a Mauricio le diagnosticaron COVID. Eso no es una fuente segura y confiable de que de verdad Mauricio tenga COVID. Entonces, siempre, por favor, verifiquen el diagnóstico. Ya he tenido empresas donde el trabajador le manda un papelito diciéndole que él es positivo y lo que le llegó fue una notificación de que está en una jornada de salud o no sé qué. Ellos van mandando cualquier documento y dicen que es que están positivos. Ya nos pasó en una jornada educativa que hizo la alcaldía en un municipio del oriente de Cali. 2 trabajadores mandaron ese volante diciendo que ellos eran positivos para COVID. Y pues la empresa entró en alerta, se activaron todas las rutas y cuando llegó el momento de notificar a la Secretaría de Salud, la Secretaría fue la que les dijo, venga, pero esto no es un examen, esto es simplemente una notificación de una actividad que se realizó. Entonces, hay trabajadores
vivos, hay trabajadores que aprovechan estas situaciones. Entonces siempre verifiquemos. Yo sé, y nos lo dice toda la ley, que uno como empresa no debería conocer el resultado de los trabajadores. En este momento el sistema está siendo supremamente informal en la mayoría de lugares y con la mayoría de casos. Entonces, nuestros trabajadores no están teniendo soporte de historia clínica de que es positivo y de que se debe aislar X tiempo, ¿cierto? Yo sí le estoy diciendo a las empresas, dígale al trabajador que le envíe por favor copia del resultado, que le mande una fotico del resultado, porque más adelante, y eso es algo que tendremos que hablar después con nuestros jurídicos, cada prueba negativa será un recobro de 14 días al sistema de salud y cada prueba positiva va a ser un recobro de 21 a 28 días para el sistema de salud, porque en este momento las empresas están asumiendo todos estos aislamientos sin soporte. Y es muy importante que al menos tengamos evidencia de que la persona se le hizo la prueba. A una persona que se le hace la prueba, como mínimo estuvo 14 días en su casa. Mínimo porque ustedes habrán tenido casos de trabajadores de 20 días. Yo tengo por ahí un caso de 32 días para que llegara el resultado de la prueba. Entonces, pues se queda uno sin ningún soporte como empresa. Entonces, es importante. Verifiquen el diagnóstico. Usted haga el cerco en la empresa. ¿Con quién estuvo esa persona los 14 días antes de irse de aquí? ¿En qué ruta viene? ¿Con quién almuerza? ¿Cuál es su equipo de trabajo? Si lo mandaron para un puesto diferente al habitual. ¿Cuál es la línea con la que él opera? ¿Sí? Entonces, identifiquen cuál es el cerco. Para el cerco les voy a recomendar dos preguntas importantes. La primera, ¿con quién estuviste los últimos 14 días? Estoy hablando del trabajo, ¿listo? ¿Con quién estuviste los últimos 14 días? Ahí me va a salir una lista que normalmente es muy grande, ¿cierto? Él me va a dar nombres. Y la segunda pregunta es, ¿con quiénes de esa lista pasaste más de 15 minutos a menos de 2 metros en un espacio cerrado? Esos tres criterios es lo que llamamos contacto estrecho. Más de 15 minutos a menos de 2 metros en un espacio cerrado. Pasar y saludar a alguien con COVID no garantiza que yo me voy a enfermar. Pero ya a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud y otras tantas entidades a nivel mundial ya nos dijeron que quien esté a menos de 2 metros, más de 15 minutos en un espacio cerrado, es lo que consideramos contacto estrecho. Solo las personas que nos cumplen con esas condiciones son las que se deben aislar. Las demás personas no. Entonces, ese listadito de las personas de menos de 2 metros, más de 15 minutos en un espacio cerrado, es el listado que yo tengo que tener a mano cuando voy a hacer el reporte o el informe ya para la EPS y para la ARL. Entonces, yo le voy a decir a la EPS y a la ARL, se va el señor Mauricio Giraldo para la casa, y las personas que fueron contacto estrecho del señor son esta y esta. También los estoy enviando para la casa para que ustedes hagan el seguimiento respectivo. Esto va a ser muy importante ahorita que hablemos de lo que es el accidente y de la enfermedad laboral. Cuando reporto accidente, cuando reporto enfermedad. Este tema del contacto estrecho es crítico para poder establecer si la reporto o no a la ARL como accidente o como enfermedad. El tema de contacto estrecho es fundamental. Ahí sí lo reporto y establezco mi plan de contingencia, ¿cierto? Pues no es lo mismo si Mauricio Giraldo trabaja en el centro de acopio o es un vendedor tienda a tienda, ¿cierto? A si Mauricio Giraldo pues es el supervisor de producción y me contacta a 20 o 25 personas por turno. Me puede estar frenando todo un turno de producción. Entonces, pilas porque ahí puede venir un plan de contingencia después. Pero eso ya no le va a interesar a la ARL ni a la EPS, sino que yo lo debo implementar. ¿Por qué es importante la contención? Porque después de que Mauricio se va, hay unas personas que no fueron contacto estrecho, pero yo quedo como con la espinita de pronto sí, de pronto no. Esas personas yo debo tratar de evitar que pues, interactúen con todo el mundo en planta, que se vayan por todo lado en planta, porque una persona no controlada puede ocasionar que la Secretaría de Salud me cierre la operación. ¿Listo? Entonces,
Hay que pensar en la continuidad del negocio. Hoy nuestro objetivo no es que no tenga casos, porque tarde o temprano los voy a tener. Mi objetivo es que ese caso no me detenga la producción y no me pare la operación. ¿Correcto? Bien. Yo tengo entonces un caso... Mauricio, Sí, perdóname, allí también es importante que tengan en cuenta el tema de los visitantes, porque si estamos hablando de que el evento ocurrió en una recepción, por ejemplo, en nuestra recepción, es muy importante que ustedes tengan también dentro de los registros de los visitantes los teléfonos de contacto de las personas que estuvieron en alguna posible exposición. Entonces, para que tengan ese dato allí también como claro de que cualquier persona que nos visite deben estar sus datos allí registrados. sí, visitantes, contratistas, proveedores, todas estas personas que puedan en determinado momento. Hoy las plantas, yo insisto, son espacios o áreas limpias. Estamos haciendo muchas cosas para que la empresa sea un lugar libre de contaminación. Entonces, hacemos detección de síntomas, detección de contactos de riesgo, personas que conviven con personas de riesgo. Miramos si hay personas contacto dentro de la familia, personas en aislamiento dentro de la familia. Tomamos temperatura, hacemos limpiezas, hacemos higiene, damos EPP. O sea, tomamos muchas conductas para que la empresa sea un área limpia. Cualquier cosa que pueda vulnerar esa área limpia es importante para mí. Ténganlo en cuenta porque ya nos pasó también en una empresa, ocurrió un contagio al interior de la empresa y fue a través de un conductor, de un camión, una tractomula que llevaba materia prima. Entonces, es muy importante tener el registro de esas personas, como nos dice Marta, porque cualquiera que entre a la empresa nos puede vulnerar ese sello que estamos construyendo allí. Bueno, entonces les decía, yo tengo un caso probable. ¿Qué es un caso probable? Al comienzo de la epidemia en Colombia, del brote en Colombia, hablábamos de 5 síntomas. Era tos, dolor de garganta, fiebre, malestar general y dificultad para respirar. Esos fueron los primeros 5 de los que hablábamos y si no eran esos 5, entonces no había problema. Pero hoy ya el Instituto Nacional de Salud nos dice cualquier síntoma respiratorio, fiebre, malestar, mocos, estornudo, tos, dolor en el cuerpo, decaimiento, cualquier síntoma hoy puede ser sospechoso. Entonces cualquier persona que tenga cualquier síntoma respiratorio ya se me convierte en un caso probable. Ese caso probable entonces puede tener un nexo epidemiológico o puede no tener un nexo epidemiológico. ¿A qué hago referencia con eso del nexo epidemiológico? Entonces, una persona que me llega al extranjero en este momento es sospechoso de coronavirus. No importa de qué país, no importa si estuvo de paso, si viene en este momento en un vuelo humanitario o de algún otro tipo, por venir del exterior con solo presentar síntomas, esa persona ya tiene un nexo epidemiológico. Si en los últimos 14 días yo estuve con un caso probable o confirmado de COVID-19, o una persona que está en este momento aislada por alta sospecha, pues todos esos casos tienen un nexo epidemiológico con una persona confirmada o altamente sospechosa de COVID-19. Y todo trabajador de la salud que atienda personas con infecciones respiratorias agudas. Yo soy médico y estoy trabajando en este momento desde mi casa. Si a mí me llega a dar el COVID-19 por ser médico, no quiere decir que tengo un nexo epidemiológico. ¿Listo? No es por la profesión, es por trabajar en sitios que brindan la atención. Y eso es importante porque hay personal de salud que hoy no está en áreas donde se van a atender estas personas. Ustedes ven que se van a abrir los servicios de salud ya a partir de la próxima semana y van a haber sitios especiales para COVID y sitios no definidos para COVID. Entonces, en esos casos no definidos para COVID, no va a ser de primera mano el tema de enfermedad laboral, ¿sí? Entonces, es importante que sea en un sitio donde se brinda atención a personas con infección respiratoria aguda. Bueno, entonces yo tengo una persona y no tiene ningún nexo epidemiológico. Simplemente es un trabajador que viene y tiene síntomas gripales o que desde su casa me llama que tiene síntomas gripales. Entonces esa persona no tiene un nexo epidemiológico, entonces yo voy a llamar a la EPS y a la Secretaría de Salud. La EPS y la Secretaría de Salud me van a decir, no, el señor no tiene ningún signo de alarma. No, no tiene ningún signo de alarma. Listo.
Dejémoslo en la casa, no le diga que se venga para la IPS. Nosotros lo contactamos. Ese fue el primer momento, el que me habla el protocolo de informe que tiene una persona con síntomas para que le digan qué hacer. Ya después, yo me siento con juicio, armo el cerco epidemiológico de la persona y le notifico a mi ARL y le notifico a mi EPS, mira, hoy tengo 2 personas que están sintomáticas, una persona de ventas y una persona de contabilidad. Ok, él me va a decir, si te lo confirman nos avisas, si no, sigues igual. Y de la EPS me van a decir, ok, ya quedó notificado, yo hago el seguimiento de la persona. Ellos toman ya un seguimiento y ustedes van a hacer ese seguimiento también de la persona sintomática. No lo dejen solo en manos de la EPS y de las secretarías de salud. Ustedes también deben hacer seguimiento. Yo estoy recomendándole a las empresas que lo hagan vía WhatsApp, que hagan una videollamada, porque no es lo mismo que yo los llame y les diga, uy, jefe, voy a padecer maluco, me siento congestionado, pero mire, pero usted me ve y yo estoy bien. Entonces, es diferente porque la videollamada, cuando la persona la ves, las que quieren abusar de esta situación y decir que por cualquier cosa se quedaron en la casa, entonces usted empieza a frenar un poco la evolución de las cosas. Hay otro detalle importante. Hay casos de casos, ¿cierto? Y hay casos donde yo sin ninguna duda digo, no, este señor me da susto. No, jefe, ¿cómo le parece que a mi esposa ayer la aislaron porque está con síntomas y yo hoy amanecí con gripa? Yo digo, no, mano, de una vez llamo, ¿cierto? Pero yo sí le he dicho a algunas empresas que, sobre todo si ustedes cuentan con servicio de médico dentro de la empresa, o la IPS ocupacional es muy buena aliada de ustedes y les presta el servicio, que esos primeros 2 o 3 días ustedes hagan el seguimiento vía videollamada por WhatsApp, porque en abril y mayo es la temporada de gripas de Colombia. Es la primera temporada lluviosa del año. Entonces va a haber mucha gripita que en 2 o 3 días el trabajador ya está bien. Si usted de entrada a un trabajador que tiene una simple gripa le dice a la EPS que ese señor está con síntomas, la EPS de una vez se lo manda 14 días de aislamiento. Si usted tiene la posibilidad de esos primeros 2 o 3 días hacer el seguimiento, muchas de esas gripas, usted al tercer día el médico le va a poder decir, no, vuelve a trabajar, ya estás mejor, vuélvete a trabajar que era una gripa. Pero si no, entonces de entrada, todo el que medio estornude se les va a ir 14 días. Y vuelvo y les digo, en este momento no tenemos la documentación suficiente para poder reponer todos esos días de ausentismo para la empresa. Entonces, ojalá y puedan, lo mismo que hacemos a veces con los accidentes de trabajo, que es utilizar las 48 primeras horas antes de establecer el reporte, pues que utilicemos 2, máximo 3 días. Si la persona persiste sintomática en 3 días, pues no le boten corriente, ya que se reporte por la EPS. Pero ojalá de primerazo no estemos haciendo reporte a la EPS de caso sospechoso y ustedes lo manejen con su médico, porque si no se les va a disparar el ausentismo tremendamente entre abril y mayo, y es un tema que podemos darle manejo quienes cuenten con ese apoyo. Y luego vamos a hacer un reintegro laboral cuando termine el tiempo de observación. Ya les voy a hablar un poquito más adelante de esos tiempos, cuánto es, qué hago con la persona, cuánto espero, porque esa es otra duda que tenemos en orden. Cuando ya se cumpla el tiempo de espera, recomendado desde el sistema de salud, pues entonces yo reintegro a la persona. Normalmente el 85% de las personas no tienen ninguna complicación. Si a eso le sumamos los que hacen la neumonía no grave, pues sería un 95% de las personas sin ninguna complicación, pero puede haber un 5% de nuestras personas afectadas que presenten secuelas. Este virus no es una gripa y eso ya ha ido quedando claro. Entonces puede dejar secuelas neurológicas, daños a nivel cerebral. Las personas que están intubadas en una UCI quedan con problemas respiratorios, algunos con traqueostomía, problemas de la voz, dificultades respiratorias. Esto genera, para los que trabajamos en la parte ocupacional, genera unas cicatrices en los pulmones, genera fibrosis pulmonar, parecido a lo que hace el sílice, el asbesto o el polvo de carbón. Entonces la persona pierde su capacidad pulmonar, se le reduce hasta un 30% de capacidad pulmonar a los pacientes que han estado intubados. Entonces, puede que haya alguna secuela en las personas que nos hagan la neumonía grave, pero digamos que el 95% de las veces vamos a poder reintegrar al trabajador
sin ninguna restricción. Sin ninguna restricción no quiere decir sin cuidados. Acuérdense que hay un 3% de personas reportadas en China, Japón y Corea que han vuelto a resultar positivas. No se sabe si es reactivación, no se sabe si es reinfección. Eso quiere decir que una persona a la que le ha dado la COVID-19 debe seguir llevando todos los cuidados de bioseguridad, no importa si ya le dio. Sí, y en eso quiero ser claro porque la gente dice, ah, no, ya me dio, yo ya quedé con defensas, como la varicela. Sí y no. Todavía no está muy claro el tema de inmunidad a largo plazo en las personas que han sufrido de la COVID-19. O sea que por el momento la indicación es regresas, pero con todas las medidas de bioseguridad como si nunca te hubiera dado. Si la persona tiene un nexo epidemiológico, y esto quiere decir, llega el primer trabajador enfermo a mi empresa, llegó Mauricio Giraldo, tiene COVID-19. Si no hay nadie más en la empresa y nunca lo ha habido que tenga COVID-19, pues la probabilidad de que lo haya adquirido en la empresa es prácticamente ninguna. Entonces yo tengo que enviar ese caso para atención por EPS. Pero Mauricio Giraldo trabaja con 2 compañeros en la misma oficina. Es un espacio cerrado, están a menos de 2 metros y pasan todo el día juntos, o sea que son contacto estrecho. Mauricio se va hoy y de pronto dentro de 5 días otro compañero comienza a presentar síntomas. Le hacen la prueba y es positivo. Como usted hizo el ejercicio juicioso de hacer el cerco, esas 2 personas eran parte de su cerco y esta se volvió positiva. Eso quiere decir que este segundo caso ya tiene un nexo epidemiológico. Ahí es donde debo reportar a la ARL como un posible accidente de trabajo. Esa infección en las personas cerco epidemiológico deben reportarse como accidente de trabajo. Tenemos una norma que dice que en el personal que trabaja en centros de atención de infección respiratoria, ese último punto que ven allí en el tema de los nexos epidemiológicos, las personas que laboran en salud atendiendo a estos pacientes directamente se reportan como enfermedad laboral. Así sea el primero de la empresa, pero como atienden personas con COVID, esa persona se debe hacer reporte como enfermedad laboral. En las otras actividades lo reportaremos como accidente de trabajo si es parte de los contactos estrechos del primer caso que llegó a mi empresa. ¿Listo? Si pasan más de 14 días del caso de Mauricio Giraldo y por allá a los 24 días vuelve y llega otra persona, esa persona ya no es contacto de Mauricio Giraldo. Acuérdense que pueden pasar hasta 14 días para que yo le transmita la enfermedad a otros. Pero, perdón, hasta 14 días para que otras personas que hayan sido infectadas por mí desarrollen los síntomas. Si en 14 días nadie más ha desarrollado los síntomas, ese cerco epidemiológico que inició conmigo muere allí. Muere allí. A partir de ahí, entonces, habrá que ver el nuevo caso, qué cerco tiene y si se desarrollan otros alrededor de él. Miren muy bien, puede que ocurra un caso en mantenimiento y un caso en administrativo con 3, 4 días de diferencia, pero si no hay relacionamiento entre las 2 personas, pues que sea el segundo caso en la empresa tampoco garantiza que esa persona sea un accidente de trabajo. Entonces, las ARLs van a pedirnos la investigación y van a pedirnos establecer ese nexo epidemiológico para aceptar ese reporte de accidente de trabajo. Entonces, miremoslo bien para no entrar en un desgaste inoficioso, pero tampoco para negar un derecho del trabajador cuando le corresponda que sea reportado como accidente de trabajo. Entonces, ese cerco que ustedes establecen cuando hay un casito positivo es fundamental para definir lo que va a ser el reporte de los casos que aparezcan de allí en adelante. Quien haga parte del cerco se reportaría como accidente de trabajo, quien no se reportará como enfermedad general. Y si ustedes tienen una empresa o sus trabajadores están en misión en una empresa que atiende personas con COVID, ese reporte debe ser inmediatamente como enfermedad laboral. ¿Listo? Espero ser claro en ese punto. Igual ya vamos a abrir un poquito de las preguntas a ese respecto. Les mencionaba ahorita que en un primer momento yo llamo a pedir auxilio. No todas las empresas tenemos médico, las empresas tenemos de pronto un brigadista o un coordinador de seguridad y salud que va a recibir a esa persona que está sintomática. Hay uno de las circulares que ha emitido el ministerio, de las guías del ministerio,
que es este delineamiento de detección y manejo para prestadores de servicio, establece cuáles son los criterios con los cuales las secretarías de salud o la IPS me debe decir a mí, mándemelo para la IPS, no me lo deje ir para la casa. Esas personas que tienen una respiración más rápida de lo normal, eso quiere decir que la persona que haga la atención, yo tengo una persona con síntomas, la siento, la dejo 5 minuticos sentada en reposo y voy y le tomo el pulso y le tomo la frecuencia respiratoria. Si esa persona tiene una frecuencia respiratoria mayor de 40 en reposo, si esa persona tiene un pulso mayor de 100 en reposo, esa persona tiene que ir es para una IPS. ¿Listo? Eso se lo va a preguntar o le va a servir mucho a la secretaría para definirle a usted para dónde se tiene que ir la persona. Ellos también dicen si hay fiebre de difícil control por más de 2 días, cosa que no nos debería ocurrir si estamos haciendo registro diario de temperatura como nos dice la 0666. Si el pecho suena o duele al respirar, si hay somnolencia en la persona, si presenta convulsiones, si está muy decaído y usted lo conoce y sabe que esa persona no se está comportando como siempre, o si usted ve que la persona se está desmejorando rápidamente, esas personas tienen que irse para una IPS, no para su casa. Entonces, como les digo, yo tengo una planta y trabajo, no sé, en Jumbo, Palmira, Jamundí, Cali. Ustedes que trabajan en Cundinamarca, no necesariamente en Bogotá, algo tengo que hacer porque esa persona no la puedo despachar en un transporte intermunicipal. Yo tengo que tener algún plan, algún aliado, un conductor de taxi o de Uber o de lo que sea que me haga sus transportes. Y yo le digo, vea, usted viene, yo le entrego las gafas, el tapabocas, le pongo una bata, un gorrito, usted va, me lo lleva y viene y aquí desinfectamos el carro. Tengo que tener algún plan porque no lo puedo ni subir en la ruta de mi trabajo ni en un transporte público. A eso se refiere el protocolo con pilas y tenga un plan para saber qué hacer si a alguien se le deteriora allí. Entonces, si ustedes quieren ver con más detenimiento, esta circular de gestión de intervención, perdón, en los lineamientos de detección y manejo de casos, allí encuentran los criterios de remisión para IPS. Vale, Mauricio, perdón, Sí, vía WhatsApp se las envío a cada uno de ustedes que están perfecto, participando. Gracias. perfecto. Muy bien. Bueno, ¿cuánto tiempo se me va a ir ese trabajador? Esa es otra pregunta que tenemos sin respuesta, ¿cierto? Entonces, esto depende. Cuando una persona es sospechosa, no, es que yo la semana pasada fui a tomar el algodón de mi abuelita y ¿cómo te parece que mi abuelita le diagnosticaron, ayer le salió la prueba positiva? Entonces, te vas para la casa. Yo tengo que esperar 14 días para saber si esa persona desarrolla síntomas o no. Algunos de ustedes estarán pensando, venga, pero es que hay mucha gente asintomática. Y yo les voy a decir, sí, hay mucha gente asintomática. Pero alrededor del mundo se define que si usted en 14 días no presenta síntomas, usted puede reintegrarse a laboral. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si yo fui el fin de semana donde mi abuelita, el sábado, a tomar el algo, y ayer, perdón, salió la prueba positiva, mi cuarentena, los 14 días cuentan desde el sábado que estuve con mi abuelita. Los 14 días no cuentan desde que yo les reporto o me voy del trabajo. Cuentan desde el momento en el que estuve en contacto con la persona sospechosa o con la situación sospechosa de haberme contagiado. ¿Listo? Entonces son 14 días. Al día 15 puedo volver. Entonces es muy importante yo decirle al trabajador, ok, estamos a 6 de mayo. Tu contacto, entonces fue el sábado, entonces estábamos a 6, el sábado estamos a 2 de mayo. A partir del 2 vamos a contar 14 días. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Si el 17 no has tenido síntomas, venís a trabajar. ¿Listo? Debe quedar así de claro porque si no el trabajador dice, no, es que yo sí me he sentido como maluco, pero llamé, no me hicieron la prueba. No, si usted se ha sentido con síntomas y no le han hecho prueba, al día 15, bien. Porque acuérdense que por hoy, después de las 0666, trabajador que envía a la casa es trabajador que debe reportar por Corona App todos los santos días si tiene síntomas o no. Y ustedes como empresa
deben garantizar que ese señor reporte diariamente a CoronaApp si tiene algún síntoma o no. Si después de 14 días de reporte a él no le han hecho prueba, al día 15, mándenlo a trabajar. ¿Listo? CoronaApp sí funciona. La revisan las secretarías de salud, la revisan las EPS. Entonces, persona que se vaya para la casa reporta diario por CoronaApp y se va 14 días. Si no hay síntomas al día 15, se reintegra. ¿Listo? Pero otra cosa es el que me le dicen, eres positivo. Esa persona que es positiva, dicen los protocolos, deberían hacerle cuando ya esté recuperado, entre comillas. Ustedes no sé si conocen el criterio de recuperación, es que una persona complete 4 días sin fiebre. Ese es el criterio para decir que se recuperó. A esa persona que cumple 4 días sin fiebre, deberían hacerle una prueba de PCR, la misma que hacen para el diagnóstico, deberían hacerla y decirnos, ya es negativo, vuelve a trabajar. Eso dice el protocolo, pero vuelvo y les digo, estamos muy informales en los servicios de salud para las atenciones. No se están siguiendo los protocolos al pie de la letra, sobre todo con los manejos en casa. Los hospitalarios son mucho más formales, pero en los de manejo en casa no se está haciendo 100% juicioso, o sea que ustedes no siempre van a tener una prueba negativa para el regreso del trabajador. Si no tienen la prueba negativa, la historia natural de la enfermedad del coronavirus nos dice que a los 28 días de empezada la enfermedad, yo genero la inmunidad. Eso quiere decir que me demoro 28 días en no ser contagioso para otras personas, si soy positivo. Entonces, los 28 días cuentan en teoría desde el inicio de los síntomas. Si ustedes no pueden establecer con claridad cuándo fue que ese señor le empezaron los síntomas, entonces cuenten desde el día que le hicieron la prueba. Porque para que le hagan la prueba tiene que ser que está con síntomas, si no, no le van a hacer la prueba. Entonces, cuenten los 28 días a partir de la realización de la prueba. Vuelvo y les digo, pidan los resultados. Me salió la primera positiva y la segunda negativa, ahí está el tiempo que usted le va a recobrar a la EPS. Me salió la primera positiva y nunca me hicieron la de confirmación. Bueno, pues la historia natural de la enfermedad dice que son 28 días después de la prueba y más adelante vamos a tener como único recurso esas pruebas para hacer los recobros. ¿Listo? No sé hasta allí con el tema de reporte de casos si tienen alguna duda. Ya te digo, Mauricio, tenemos 3 preguntas, pero creo que algunas de ellas ya las has respondido, sin embargo, te las hago saber. Preguntan si un caso sospechoso es lo mismo que un caso probable. Sí, para efectos prácticos, para nosotros en las empresas, un caso sospechoso, un caso probable es lo mismo. Es una persona que tiene síntomas y que todavía no ha tenido la prueba. Vamos a ser técnicos, 100% técnicos. Sospechoso es que tiene síntomas. Probable es que le hiciste la prueba rápida y le salió positiva, pero todavía no le has hecho la prueba confirmatoria. Entonces, digamos que para efectos prácticos, persona con síntomas o persona a la que le hicimos una prueba rápida es un caso probable hasta que le hagan la prueba confirmatoria. ¿Listo? Tenemos otra pregunta y es que no han encontrado literatura acerca de cuántos días después de la segunda prueba la persona debe permanecer en aislamiento. Algunos dicen que 7, otros que 21 días. Si la prueba ya es negativa, quiere decir que el virus ya no circula en la persona. Acuérdense que la prueba de la PCR lo que hace es detectar los genes del virus en el cuerpo de la persona. Si ya no se detecta es porque el virus ya no está circulando en la persona. Revisen muy bien que la prueba que les estén reportando sea PCR. Ahorita estamos haciendo pruebas serológicas de inmunoglobulina M, inmunoglobulina G. Esas pruebas no son la prueba confirmatoria. Las pruebas rápidas no son pruebas confirmatorias y por eso no solo Colombia, sino otros países en el mundo no estamos usando esa prueba para confirmación. La única que detecta el virus es la PCR y es la única prueba específica para saber si el virus está o no está en el cuerpo de una persona.
Vale. La otra pregunta tiene que ver con temas de reintegro. Después de la segunda prueba negativa, ¿cómo procede el reintegro? Es decir, ¿tienes que esperar algún tema administrativo o simplemente tú lo llamas a que se reintegre? No, ya el trabajador me dice, jefe, ve, aquí me llegó la otra prueba, está negativa, te espero mañana. No tienen que esperar nada más. Eso aplica desde hace tiempo para otras enfermedades. Les pongo un ejemplo, la tuberculosis, altamente contagiosa. Cuando al trabajador ya le sale la prueba negativa en esputo, el médico le termina la incapacidad y al otro día puede ir a trabajar. Si es negativa, ya esa persona no es contagiosa, reintegren. Vuelvo y les digo, con todas las medidas de bioseguridad, así ya ya haya sido positivo. Vale, otra pregunta. ¿Se reporta la ARL como el accidente de trabajo, el contacto estrecho si se hizo positivo? ¿Cómo puedo determinar que se enfermó en la empresa y no en otro lado siendo un virus circulante? Esto me imagino que es para el reporte como accidente de trabajo y enfermedad laboral. Creo que ya lo habías explicado claramente ese detalle para no detenernos allí. Nos hacen otra pregunta. Aprovechan la participación para preguntarnos si la empresa tiene un propio modelo de reporte diario de condiciones, ¿es necesario hacer el reporte en el de la empresa y en el Corona App? A ver, hay dos tiempos también en la 0666. La obligación del empleador, de acuerdo a la resolución, es promover en los trabajadores el uso de Corona App. La obligación del trabajador en la 666 es reportar diariamente su condición de salud por Corona App. O sea, usted como empresa tiene que promover su uso, tiene que decirle al trabajador, repórtese. Yo voy a llevar mi registro, pero usted tiene que reportarse por allá. Ahora, lo que no les van a perdonar es que una persona sospechosa esté en la casa y no esté reportándose por Corona App. Yo puedo salirle a la secretaría y decirle, no, mire, yo estoy haciendo registro. Ah, perfecto. De todo el mundo, perfecto. Y muéstreme cuántos sospechosos ha tenido esta semana. No, estas 5 personas esta semana las he despachado para la casa. Ok, quiero ver que esas 5 personas sí se han reportado por Corona App. Pues nosotros, por eso les decía, todos los días hacemos un seguimiento de la gente que está en casa, haciéndolo, 1, visualmente, y 2, diciéndole, bueno, ya te reportaste, necesito que te reportes, pilas, eso es una obligación tuya, está en el 666. No es mi obligación que él lo haga, pero yo sí debo promover que lo haga. Y él tiene la responsabilidad de hacerlo por allí. Entonces vuelvo y les digo, son dos tiempos, Y pero... ojo que estas promociones tienen que estar documentadas. El ministerio está pidiendo en las visitas que está haciendo ya algunas de las empresas que no solamente yo le ponga el cartelito, sino que evidencie que efectivamente así fue. Se me abrieron 2 preguntas más, Mauricio, y es acerca del tema de reintegro. Es decir, quedan muchas dudas porque me dicen, bueno, si el reintegro tiene todo un protocolo, ¿cómo hago para alinear lo que es el protocolo del reintegro anterior a este tema de COVID, ya que tú estás diciendo eso? ¿No lo envío a un médico laboral para un segundo concepto? ¿Hago un reintegro distinto? ¿Tengo que documentarlo diferente? ¿Qué debo hacer? Muy buena pregunta. Me encantan esas preguntas. Eso quiere decir que estamos volando en programas de reincorporación. Muy bien, eso depende. Depende. Acuérdense que el manual de reincorporación del ministerio me decía que yo debía aplicar el procedimiento de reincorporación a incapacidades que duren entre 15 y 30 días o más. Si usted en su procedimiento de reincorporación dice que toda incapacidad de 15 días aplica para programa de reincorporación, pues si esta persona se fue por COVID, usted se comprometió en ese procedimiento a que lo iba a hacer valorar. Entonces debe volver y hacer examen de reincorporación. Si en su procedimiento de reintegro está a 30 días, pues esta es una incapacidad de 14 días. Por ende, no le aplicaría a usted para procedimiento de reintegro. Pero eso ya depende de usted cómo lo puso dentro de su procedimiento de reincorporación. Vuelvo y le digo, por el hecho de ser COVID, no cambia lo que yo ya establecí en el procedimiento de reincorporación. Digamos, por el grado de compromiso que hubo, si una persona estuvo hospitalizada por esto, por las secuelas que da, yo se lo recomendaría, pero normalmente si estuvo hospitalizada por COVID, tampoco va a ser una incapacidad de 14 días, va a ser un poco más prolongada esa incapacidad. Entonces va a depender de lo que usted haya establecido en ese procedimiento de reincorporación, del tiempo con el que usted estableció que iba a empezar el procedimiento y de cuánto está la persona por fuera.
finalmente lo que mete a una persona en ese procedimiento es tiempo de incapacidad, si la incapacidad es por accidente de trabajo o no, y ahí es la otra, si la persona hace parte de un cerco, pues eso es un accidente de trabajo y por ende debe entrar por procedimiento de reincorporación. Y ya ustedes establecieron si las quirúrgicas, si las quemaduras, o sea, miren los criterios de inclusión. Gracias, Mauricio. Vale. Con esta serie de preguntas acabamos la primera parte, que era ¿qué hago con mis casos con COVID? Muchísimas gracias por su participación. Seguimos con un tema muy importante que es el de las enfermedades laborales. ¿Cómo hago esos procesos de investigación? Recordemos que tenemos muchos en este momento en proceso de calificación de origen, pero también nos va a llegar a futuro, que es más que los accidentes de trabajo, inclusive el tema de la enfermedad laboral. Nos dicen que debemos investigarla, pero realmente uno les pregunta a las ARLs, inclusive asesores, y es muy difícil que lleguen a un acuerdo de cómo hacer la investigación, porque muchas veces el trabajador ni siquiera ya está en la compañía, son enfermedades laborales muy antiguas. Entonces, Mauricio, nuevamente te doy la palabra para que nos ayudes a revisar qué hacemos con esas enfermedades laborales y cómo las investigamos. Bueno, este también para mí ha sido un proceso personal de aprendizaje. Inicialmente yo era de los que decía, pero es que no, ¿por qué tengo que investigar yo las enfermedades laborales? No me lo piden en ningún lado, no me lo exigen, pero bueno, ya he ido también cambiando el chip a que efectivamente es conveniente y positivo investigar esas enfermedades laborales. Entonces, antes quiero como recordar un poquito que cuando una persona se enferma, ¿cierto? Lo primero que a uno deberían darle es un diagnóstico y luego establecer un tratamiento. Pero en salud ese orden no siempre se lleva. Si yo llego con el carro donde el mecánico y le digo, mire, le siento un ruidito, y me dice, mire, eso es la caja de cambios y hay que hacerle tal cosa. Pero en salud, muchas veces un trabajador dice, me duele la espalda, tómese un diclofenaco. Me duele la espalda, tómese un naproxeno. Me duele la espalda, haga 10 sesiones de terapia. Y puede que esa persona lleve meses consultando y hoy todavía no sepa qué tiene en la espalda. Esa es una de las desventajas que tenemos de que muchos de los trabajadores, para no perder tiempo, consultan es por urgencias cuando ya están que no pueden del dolor o de la limitación. Entonces en urgencias se limitan a solucionar la queja, pero no hacen los estudios correspondientes. Entonces es muy importante, una de las estrategias que nosotros sugerimos en las empresas, es que esos trabajadores que son consultadores repetidores, esos consultadores 3, 4 veces por semestre con una misma dolencia, empecemos a direccionarlo para que empiece a pedir las citas programadas por consulta externa, para que los doctores le sigan los protocolos que existen para las enfermedades. Y otra estrategia que implementamos ahí es que ese trabajador se case con el médico hasta que lo aburra. Siempre pida la cita con el mismo médico. Así se demore un poquito. Porque los protocolos dicen para todos nosotros lo mismo y los médicos seguimos el protocolo. Entonces el protocolo dice, le duele la cintura, mande un analgésico. Le duele la cintura, mande el analgésico. Si no funciona el analgésico, mande el antiinflamatorio. Si no mejora el antiinflamatorio, mande la terapia. Si no mejora la terapia, inicie estudio de imagen. Entonces, si yo no voy progresando, sino que cada que voy con un médico diferente, el doctor siempre arranca por el paso 1. Y cada que va, todos le dicen lo mismo, sin avanzar. Si va con el mismo empieza a progresar en el protocolo y vemos un resultado mejor en el trabajador. Entonces, primera sugerencia, pedir cita programada en paciente policonsultante. Policonsultante, así como en el protocolo de reintegro, usted defina qué es para usted policonsultante. 2 veces el mismo mes por la misma razón, 3 veces en un semestre, 3 veces en un trimestre. Establezcamos un criterio para decirle a ese trabajador, venga, algo le está pasando, mijo. Pidamos una cita y yo lo acompaño. Yo estoy con usted en este proceso para que le resuelvan a ver qué es lo que tiene. Y es un interés que es genuino, porque es que a mí también como empresa me interesa saber qué es lo que pasa con la persona. Entonces, ya cuando hay un diagnóstico, viene un tratamiento. Y muchas veces, como el diagnóstico se demora 1 año, 2 años, 3 años, hasta 4 años, pues la gente, los tratamientos no le sirven para nada. Son palos de ciego, digamos, a ver a qué le pegan. Entonces, ya cuando hay un tratamiento, porque hay un diagnóstico, es cuando debería iniciarse un proceso de calificación de origen. Y resulta que muchos de nuestros trabajadores no tienen diagnóstico. Lumbalgia.
lumbalgia no es un diagnóstico, ese es el diagnóstico que le puede hacer a uno el portero cuando llega uno a quejarse a urgencias, es que me duele la cintura, vea, llegó un señor con una lumbalgia. No, el médico me tiene que decir a mí es si lo que me duele es una vértebra, un riñón, la aorta, el disco intervertebral, ¿qué le duele? El médico le debe decir a usted cuál es la parte del cuerpo que está ocasionando el dolor, la molestia o la limitación. Y cuando eso tiene nombre y apellido, entonces debería iniciarse un proceso de calificación de origen. Pero como no se llega al diagnóstico, el trabajador está desesperado o interesado o asesorado, entonces el trabajador empieza a presionar a la EPS para que le arranque un proceso de calificación y muchos de estos procesos de calificación arrancan con diagnósticos que nada que ver. Entonces, es lo primero que tenemos que mirar, que un trabajador que empiece un proceso de calificación tenga un diagnóstico claro. Nos pueden, digamos, solicitar información y nosotros podemos contestar, este trabajador todavía no tiene un diagnóstico claro, cuál es el origen que usted le va a calificar de qué si no le han hecho el diagnóstico. Eso puede ayudar a que al trabajador le hagan su resonancia, tomografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego de que se establece un origen, entonces se califica una pérdida. Porque ya cuando se sabe quién va a responder por eso, entonces se establece si hay que hacer calificación de pérdida o no. Entonces, ahí tenemos un primer gran tropiezo, que es en el tema del origen, por la falta de diagnóstico. Tenemos mucha falta de diagnóstico. Gente que todo el tiempo consulta por urgencias y realmente no sabe qué tiene. Tenemos que empezar entonces a investigar las enfermedades. Y eso nos lo dice la 1072 en este artículo que ven ustedes allí. Entonces me dice, la investigación de causas de los incidentes, accidentes y enfermedades debe adelantarse acorde con lo establecido en la 1072 y en la 1401. Yo creo que muchos de nosotros aquí somos de seguridad y salud y conocemos la 1401, que es una norma que se estableció para la investigación de accidentes de trabajo. Y básicamente la 1072 nos dice, investigue las enfermedades y utilice todo lo que dice la 1401 para accidente de trabajo, vamos a homologarlo para la enfermedad laboral. ¿Listo? Entonces, también nos dice ya la 1401, entonces yo digo, bueno, entonces ¿para qué investigo? ¿Cuál es la intención de investigar? Entonces, la 1401 establece los objetivos de esa investigación, identificar las deficiencias del sistema de gestión, esto aquí me molesta un poquito. Informar los resultados a los trabajadores. Miren que los resultados de las investigaciones deben socializarse con los trabajadores y con las personas que hacen parte del proceso de calificación. Informar a la alta dirección sobre esas causas de las enfermedades laborales y alimentar un proceso de revisión que se hace por parte de la alta dirección, pues para que se tomen medidas correctivas y esto no se repita. La enfermedad es un proceso crónico, es un proceso de años de exposición, excepto hoy para la COVID-19, que por una exposición corta se considera que puedo quedar con una enfermedad laboral. En los casos de riesgo biológico, esto puede pasar por una sola exposición. Yo puedo adquirir un VIH o una hepatitis B por un solo pinchazo y eso convertirse en una enfermedad profesional. Pero en términos generales a nivel de industria, servicios y demás líneas de producción, pues la enfermedad laboral es producto de años de exposición. Por ende, pues las correcciones tienen que ser siempre sobre las condiciones de trabajo. Ahí ya no van intervenciones sobre las personas. Porque, pues, por definición, acuérdense que en la 1562 nos decían que la enfermedad laboral es aquella que ocurre como consecuencia directa de las condiciones en las que se vio obligado a laborar la persona. Entonces, siempre es condiciones. En la investigación de enfermedad laboral no vamos a sacar intervenciones a las personas, como en el accidente, que desafortunadamente el 90% de los accidentes tienen un componente de la persona y entonces acabamos en charla de autocuidado. No, en la enfermedad laboral debe hacerse énfasis hacia la condición. ¿Qué condiciones nos pone la 1401? Sencillas. Metodología, utilice la que más se le acomode. Las 6 M's, la teoría del queso Gruyère, el árbol causal, los 5 porqués, la espina de pescado,
la metodología que ustedes conozcan y que les resulte más viable y que es la que ustedes utilizan para la investigación de accidentes, les puede servir para enfermedad laboral. No se ha definido una metodología única para hacer esto en Colombia. Entonces, ustedes tienen toda la viabilidad de escoger el método de investigación que requieren. El equipo investigador debe ser el mismo que para el accidente. Entonces, la 1401 nos dice, debe estar el jefe inmediato, un representante del comité paritario y el encargado de seguridad y salud en el trabajo. Para los temas de enfermedad laboral, es importante que esté el trabajador, porque es el que conoce la ejecución de la tarea y es el que me debe decir a mí qué de la tarea puntualmente es lo que le generaba a él más dificultad o más problemas en relación a la enfermedad que tiene. Entonces, yo puedo decir, ok, aquí estamos seguridad y salud, el jefe y el comité paritario. Pero ninguno de los tres trabaja, digamos, como mecánico de mantenimiento. Pues no vamos a conocer exactamente las funciones o las tareas que pudieron generar ese problema de hombro en nuestro trabajador. Entonces, debería participar el trabajador. Que participe, perdón, el trabajador. Ahí puede haber una dificultad y es que puede que la calificación de enfermedad laboral se dé cuando el trabajador ya no está en la empresa, ¿cierto? Cuando el trabajador ya está retirado o está pensionado o pues ya no labora para nosotros. En esos casos lo puedo hacer incluso con un homólogo que me ayude a mí a entender por qué ocurre la enfermedad en ese caso. Y nos dice que tenemos 15 días después de ocurrir el evento. Y este ocurrir el evento lo resalto en rojito porque todavía hay mucha discusión sobre cuál es el momento para hacer la investigación de una enfermedad laboral. Entonces, ustedes han escuchado versiones, todas válidas, de abogados o de médicos laborales que nos dicen, no, 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 eso hay que esperar a que estén firmes. Otros dicen, no, 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 eso es cuando a usted le hacen la solicitud de documentación, mire que usted le piden que llene el FUREL. Ahí usted tendría que hacer la primera investigación. Entonces, eso depende del interés que la empresa tenga en esa investigación. Yo les decía, esto es una oportunidad. Nos están dando el mango del sartén por primera vez en mucho rato y no lo hemos visualizado. Entonces, si cuando a mí me hace la solicitud la EPS de documentación para calificar un evento, yo empiezo la investigación, yo empiezo a recopilar pruebas, datos, qué es lo que he hecho, qué no hemos hecho. A veces nos empiezan calificación de origen para trabajadores que apenas llevan en nuestra empresa un año. Digo, pero ¿cómo me van a hacer eso? Pues bueno, ahí está la oportunidad para que usted diga que es que apenas lleva un año en la empresa, que el señor antes de entrar en la empresa trabajaba no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, que el señor está inscrito en gimnasio, que el señor es deportista de alto rendimiento y que compite para la liga de fútbol de no sé qué municipio o de tal equipo de fútbol. Ahí es donde tenemos que meter eso, sin incurrir en temas, digamos, ilegales que a veces lo hacemos, seguimientos, fotografías, nos le metemos al Facebook, que para buscar de dónde fue que se enfermó la persona. No, podemos hacerlo de forma formal y oficial a través de la investigación de la enfermedad laboral. Entonces, esta es una gran oportunidad para que eso que conocemos del entorno del trabajador nosotros lo registremos en algún lado, porque las otras fuentes de calificación son la historia clínica y ahí no siempre el médico registra la vida privada de las personas. La historia laboral, porque cuando vienen a hacerme la evaluación de puesto de trabajo, no siempre nos revisan las labores anteriores del trabajador. No siempre están todos los registros de las tareas anteriores. A veces ese trabajador lleva en este puesto donde lo tengo hoy apenas un año y llevaba 15 años en un puesto anterior y la inspección de puesto o la evaluación de puesto de trabajo se la hacen en el puesto donde él está hoy. Y de pronto en el de hoy hay el factor de riesgo, pero en el que estuvo los últimos 15 años no. Entonces miren la gran oportunidad que tenemos para que a través de esta investigación de enfermedad laboral, las empresas hagan escuchar ante las entes de calificación las dudas que tenemos sobre el origen real de la enfermedad de una persona. Ahí está la posibilidad. Y lo otro es que esto nos abre la opción de apelar.
Las empresas no apelan. Me llegó una calificación. Ah, deja que la ARL apela. No, deja que eso lo apela, lo va a apelar el trabajador. Si nosotros no apelamos como empresa, entonces no tenemos voz en la siguiente fase de calificación. Si una primera calificación como EPS nos sale laboral y no apelamos, para la Junta Regional ya nosotros no tenemos voz. Asume que nosotros estuvimos de acuerdo con la primera calificación y que el que discrepó fue la ARL, entonces escucha los argumentos de la ARL. Las empresas tenemos que empezar a hacer el desgaste de las apelaciones, alzar la mano y decir no estoy de acuerdo, y la investigación de enfermedad laboral nos va a permitir poder decir no estoy de acuerdo con argumentos. Esa investigación debe ser hecha en compañía pues de personas que sean ideales en ese tema. Me explico. Si usted tiene un problema biomecánico, y eso me lo han escuchado decir mucho, y hay quien se ría por eso, yo le digo, el ideal no es un médico, el ideal es un fisioterapeuta. Ellos tienen el tema y los conceptos clarísimos de la parte de biomecánico, mucho mejor que el médico. Claro, los médicos hemos ido aprendiendo, pero no somos formados en eso. El fisio sí. Un tema de psicosocial, hágalo con una psicóloga. ¿Quién mejor para asesorarlo en ese tema? Ah, que el tema es auditivo, respiratorio. Vale, pues ahí ya entra un médico porque pues no hay otros que puedan ayudarle en ese tema, pero hay otros profesionales, no necesariamente médicos, con excelente formación que les pueden ayudar a establecer este tema. En la investigación de la enfermedad profesional nos puede entrar un ingeniero, perfectamente, que nos dice si el riesgo mecánico de esa máquina realmente requería el sobreesfuerzo que dice la persona que tenía que realizar, ¿cierto? Si nos dice que las emisiones de la máquina o que el ruido que emite la máquina, o sea, él nos puede entrar a certificar temas técnicos que de pronto yo no lo voy a tener en la evaluación de puesto de trabajo que hace la fisio. ¿Listo? Entonces ténganlo muy en cuenta porque esta es una muy valiosa oportunidad que nos está ofreciendo la 1072 para nosotros empezar a documentar y acreditar y hacer parte de la calificación de origen de nuestros trabajadores. Que en un ratico les voy a decir por qué es tan importante que metamos la cucharada y que no nos dejemos cargar como enfermedad laboral aquello que realmente no lo es. También una Esta, invitación ahí, Mauricio dale, Cortica, a dale. que se rodeen, como tú lo dices, de buenos proveedores en el proceso, es decir, de profesionales expertos y que ojalá no esperemos a que nos lleguen. Normalmente se dan muchas calificaciones por temas osteomusculares o por temas auditivos o por temas de riesgo psicosocial. Entonces es muy importante que nosotros desde el área vayamos documentando con los diferentes proveedores que existan en el mercado con cuál es el mejor para el proceso y que me muestre todas sus cartas y cuánto cuesta, porque normalmente los tiempos de respuesta son muy cortos y de aquí a que nos califiquemos el proveedor, nos lo aprueben y salga el cheque, pues ya finalmente había que haber entregado los documentos y no pedimos una extensión del plazo. Entonces siempre lo común en los clientes es que nos llaman y nos dicen, para mañana necesito dar respuesta al proceso. Entonces, súper importante que Correcto. de entrada vayamos buscando esos aliados estratégicos que nos podrían ayudar en ese momento de crisis. Perfecto. Sí, Igual, estoy. digamos que ustedes saben que con Finesa tenemos gama de proveedores, pero hay proveedores a nivel nacional, a veces hay casos en el Chocó, en La Guajira, entonces ustedes tienen que tener, y los análisis de puesto, estos estudios, hay que hacerlos en el lugar donde está ocurriendo el evento. Exacto. Y hay que tener muy en cuenta que en estos casos particulares la ARL no les va a aportar profesionales o técnicos en algunos temas para realizar este tipo de investigaciones. Ellos no pueden ser juez y parte en la realización de una investigación de enfermedad laboral. Entonces, no cuenten, digamos, con, yo tengo ahí plática de la ARL para esto. No, la ARL no tiene, digamos, la autorización ni debería participar tampoco por tema ético y de conflicto de interés en la calificación de enfermedad de una persona. ¿Sí? Entonces, por eso ya muchos de ustedes han visto que las evaluaciones de puesto de trabajo, las ARLs ya están diciendo, no, yo no la puedo hacer porque eso lo tiene que pagar el empleador, porque pues si yo voy y la hago, después dicen que fue, yo escribí ahí lo que me convenía para que dijeran que no era enfermedad laboral. Entonces, para la investigación de enfermedad laboral no van a contar con soporte técnico por parte de la ARL. Entonces, como dice Marta, es muy importante ir teniendo algunos aliados para poder, el 95% de las enfermedades laborales
son biomecánicas. O sea, en nuestro país el tema biomecánico lidera por mucho. Entonces es importante ya ir haciendo un contacto, una buena fisio o una terapeuta ocupacional, profesionales de estas ramas que les puedan ayudar en eso. El otro tipo de investigación que les decía Martica son las investigaciones de esos casos que ya hoy están como enfermedad laboral, casos viejitos. ¿Ahí qué puedo hacer? Entonces, en esos casos donde yo ya entro a hacer la investigación después de que la calificación está en firme, básicamente la empresa está diciendo, ok, acepto que este puesto enferma. La investigación está enfocada ¿a qué? A mirar qué podemos hacer para que otras personas que realizan la misma tarea no se enfermen también. Y ese es el enfoque de la investigación. Nos sentamos todos a mirar qué podemos hacer para que ese puesto deje de ser enfermador al interior de la empresa. Es un objetivo, pues ustedes lo ven mucho más corto que el anterior. Obviamente la investigación es mucho más corta también que la anterior, pero eventualmente puede servirnos para tomar una decisión como empresa de demandar un dictamen. Si nos han metido los dedos a la boca, nos han hecho un gol con una calificación de origen profesional en una junta nacional, sin un argumento real, sin una condición real, con una información mal tomada, yo puedo a través de esa investigación reunir las herramientas suficientes para que el abogado, perdón, pasó el pan. Entonces yo puedo con esas herramientas en determinado momento decirle a mi abogado, mira, aquí están los argumentos, demandemos el dictamen. Sabemos que nos vamos a un proceso de 5 años, por lo menos, pero es viable y no tenemos que quedarnos con una enfermedad profesional que no lo es. Sobre todo porque ustedes saben que en Colombia tenemos varios fueros, ¿cierto? Yo acá les estoy mostrando pues los fueros que hay en este momento definidos por la Corte Constitucional. Las personas miembros de sindicatos o en conflicto colectivo, mujeres embarazadas, mujeres y hombres cabezas de familia, personas en situación de discapacidad, invalidez, el tema de salud que tanto nos duele, las personas próximas a pensionarse, las víctimas de acoso laboral, las víctimas de secuestro, todo lo que tenga que ver con religión, etnia y todo este tema. Además, digamos, de esos temas que están como fueros constitucionales, también gozan de estabilidad reforzada aquellas personas que han tenido patologías de origen laboral. Yo les voy a hacer llegar con Martica las sentencias donde está esto, porque tener un proceso laboral abierto genera fuero, genera estabilidad laboral reforzada. Entonces es muy importante yo no quedar con una enfermedad ocasionada por la empresa, porque esa persona no es tan fácil prescindir de ella. Así ya esté calificada y así ya haya cerrado el proceso porque tiene un origen laboral. Y al tener origen laboral eso implica culpa patronal. Y estos son los fueros solamente por fallos de la Corte Constitucional, porque además tenemos dos fueros de ley, que es el fuero de la 972 del 2005, que es para las personas que sufren de VIH, y el fuero de la 1414 del 2010, que es la del fuero para las personas que sufren de epilepsia. Entonces, los únicos dos fueros de ley son VIH y epilepsia, y estos otros que les muestro acá son fueros ocasionados por distintos fallos de la Corte Constitucional que hoy generan estabilidad laboral reforzada para personas que están en esas condiciones. Y dentro de esas está el tener un tema de origen laboral. Entonces, no es tan simple solamente, no, pues eso lo paga la ARL. No, eso ya que se lo cura la ARL. No, pilas porque se activa el tema de culpa patronal y hay fuero de estabilidad laboral reforzada por origen laboral. Y el otro muy importante es el tema de culpa del empleador. Tener una calificación de una junta de expertos que dice que lo que yo tengo fue ocasionado por el trabajo, constituye culpa patronal. Y esto para los procesos civiles es tenaz. Y el el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo dice que a una persona la indemnice la ARL no exime al empleador de responder por la parte civil. Entonces, pilas porque las indemnizaciones de la ARL no eximen que esa persona nos demande por lo civil y se saque una millonada de plata. Es importantísimo
hacer parte de los procesos de calificación, que empecemos a ver estas investigaciones de enfermedad como parte de los documentos que le voy a enviar a la EPS, así no me pida la investigación de enfermedad laboral porque las EPS no la están pidiendo. Entonces, hagamos parte del proceso. No nos dejemos meter enfermedades laborales, nos generan estabilidad reforzada y nos pueden generar el riesgo civil. Entonces, la metodología, la misma que utilicemos para las investigaciones de accidente de trabajo, pero asesorados por expertos y con la participación del mismo trabajador, porque eso en un proceso de calificación nos da peso. Esa información que está ahí la avala el mismo trabajador. Entonces, es muy importante. Y era la invitación que queríamos traerles con respecto al tema de investigación. Vuelvo y les digo, en la metodología, las 6M, los 5 porqués, el árbol causal, ya cada quien utiliza la que mejor maneje. Hay personas que se han certificado en metodologías de investigación, hay personas que hacen 6 Sigma y bueno, otra cantidad de herramientas que tenemos, pero el tema no es la herramienta, el tema es recopilar muy bien la información y que la conclusión de esa investigación, si estamos en un proceso de calificación, diga, priman los factores extralaborales por encima de los laborales. Esa es la conclusión. Nosotros no vamos a decir es laboral o no, pero sí voy a decir se evidencian más factores por fuera que adentro, o al revés, se evidencia que hay más factores a nivel intralaboral que extralaboral. Ustedes no van a emitir juicios de calificación, pero sí van a dar las herramientas. Martica, quisiera entonces que miremos que... Vale, yo ahí quiero agregar algo porque es lo que normalmente nos ocurre. En muchas de las empresas tenemos que hay mucha rotación del área de salud ocupacional y difícilmente, como lo hablábamos ahora, las enfermedades laborales se dan con el transcurso de muchos años de aparición. Y es muy importante documentar los procesos. Creo que a partir de hace más o menos 5 años hemos venido muy juiciosos en algunas compañías documentando lo que hacemos desde el sistema. Pero lastimosamente cuando uno quiere, en algunos de los casos de enfermedad laboral, poder trabajar con las empresas, no encuentra herramientas específicas para que apoyar a la compañía en evidenciar que no fue de origen laboral el evento, porque no existen documentos, registros. Si estoy hablando de higiene, pues no hay mediciones de años anteriores, no hay estudios de puestos de trabajo, o si los hubo, se quedó la ARL anterior y no tenemos el registro, o se perdió en el computador de la persona de sistemas de gestión. Entonces, básicamente la invitación es a que documentemos muy bien todos los procesos, porque Murphy siempre llega el informe del que no tenemos normalmente. Vale, no veo más preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos acá. Bueno, quiero agradecerles su participación. Muchísimas gracias. Estuvo muy concurrido el tema. Grabamos este proceso. Los que quieran la grabación, por favor, me confirman vía WhatsApp para enviarles el documento. Juntamos adicionalmente la 050 que tenemos pendiente de enviarles y los documentos que dijo el doctor Mauricio de las jurisprudencias de estos casos. Mauricio, muchísimas gracias por apoyarnos en esto. A ustedes por la invitación. Muchas de las dudas del tema de COVID y del tema de enfermedad laboral. Espero que esto enriquezca sus procesos del sistema de gestión. Mil gracias por acompañarnos y nos vemos en Conéctate Finesa Seguros nuevamente. Mil gracias. Hasta luego.